y Sí, ya tenés sí, mi título. sí. Así que bueno, ahí la producción se está comunicando. Tenemos una entrevista telefónica con Santiago Fraschina. Es economista, nos va a estar hablando sobre el rumbo económico de la gestión actual. Hola Santiago, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Un saludo grande a todos. Todo bien por acá, te saludamos también desde Alto Guiso, Santiago. Contanos un poco ¿qué crees que está pasando con la política económica de este gobierno, ¿no? ¿Por qué el trabajador que ya se da cuenta que no llega a fin de mes y todavía el tipo no sabe bien por qué, por ahí le hacen creer que es por el gobierno anterior, la pesada herencia? Bueno, vos que sos economista, quizás tenés más herramientas para aclararnos un poco el tema. Bueno, no, eso, la realidad que uno puede decir que en el modelo económico anterior había desafíos, había cuestiones que mejorar, digo, eso es indiscutible, pero lo que está pasando en la actualidad no tiene nada que ver con el anterior modelo económico, sino que tiene que ver con las políticas económicas concretas que el gobierno de Mauricio Macri está aplicando y por la misma filosofía del modelo económico macrista. Digo, ellos vinieron a generar una transferencia de recursos desde la clase trabajadora, de los argentinos en general, a ciertos grupos económicos concentrados, y eso es cada vez más indiscutible. Y en términos para tener en cuenta el tema de inflación, el salto inflacionario que está pegando este año, que ya hasta el mismo Paraguay tuvo que admitir que va a cerrar el año con un 42% de inflación, y yo creo que eso va a ser el piso, cuando a principio de año había dicho que la meta de inflación era 25%, digo, un error muy grave. Sí, y cuando también habían criticado fuertemente la inflación durante las gestiones de los años anteriores. Exactamente. Y el salto inflacionario no tiene que ver con la herencia del gobierno anterior, sino que tiene que ver con políticas concretas del gobierno de Macri. ¿Cuáles son las políticas que están generando inflación? Primero, la devaluación. Nosotros históricamente decíamos que la devaluación es inflacionaria, y sobre todo en la economía argentina, donde está fuertemente dolarizada. Después, la quita y eliminación total de las retenciones, salvo a la soja, que bajaron del 35 al 30%, pero al resto de los productos primarios bajaron las retenciones completamente, con lo cual, si vos devaluás y quitas las retenciones, lo que va a haber es una propensión a exportar por parte de los productores de alimentos en la Argentina, y eso es lo que está pasando. Ahora, si exportan lo que producen, desabastecen el mercado interno, y si desabastecen el mercado interno, suben los precios. Por eso que no solo es preocupante el salto inflacionario que hay con el macrismo, que va a terminar, repito, por arriba del 42%, sino que además lo que más está aumentando son los productos de la canasta básica, con lo cual el impacto inflacionario del macrismo es asimétrico, impacta más en las clases bajas que en los sectores de altos ingresos, porque lo que más está subiendo son alimentos y bebidas, con lo cual, si la inflación es del 42% este año, alimento y bebida va a haber una inflación del 60%, y los sectores populares destinan la mayor parte de su ingreso a comer, con lo cual está pegando mucho más la inflación en los sectores de bajos ingresos que en los sectores de altos ingresos. Y por otro lado, una decisión de la Secretaría de Comercio de no controlar más los precios. Digo, echaron a todos los inspectores que inspeccionaban los supermercados para ver si cumplían con las políticas, por ejemplo, de precios cuidados. Hay una definición de regular los precios en la Argentina, y que los supermercados y los grupos económicos fijen los precios que quieran. Es más, el secretario de Comercio hoy de la Nación es Miguel Brown, que forma parte de la familia de los dueños de la Anónima, que es uno de los supermercados más grandes del país, sobre todo en el sur de la Argentina. Entonces, si vos le sumas devaluación, quita de retenciones, más de regulación de los precios, otra medida inflacionaria, quitaron los cupos de exportación. Nosotros, en el gobierno anterior lo que pasaba era que había cupos de exportación, entonces te permitían exportar, por ejemplo, de trigo, lo que no se destinaba al consumo interno, es decir, lo que sobraba. Bueno, ahora quitaron los cupos de exportación, por lo cual el productor de trigo puede exportar lo que quiera. Bueno, otra vez desabastecimiento del mercado interno, y eso también implica un impacto inflacionario. Ahora, en un contexto donde la devaluación va a ser del 50%, la inflación del 42%, y me olvidaba, porque ya son tantas las políticas inflacionarias que uno se olvida, el tarifazo, que es la más grave, que tiene doble impacto en la inflación. Una es la inflación directa, que ahora vamos a tener que pagar los servicios muchísimo más caros de lo que lo pagábamos antes, pero tiene un impacto inflacionario indirecto, que como le impacta a los costos, a los comercios, a las pequeñas y medianas empresas,
tanto las pymes como los comercios trasladan el tarifazo a los precios, con lo cual aunque haya tarifa social para los sectores vulnerables, el tarifazo es inflacionario para ellos cuando tengan que ir a comprar un producto que le van a aumentar los precios por aumento de costo vía tarifazo. Santiago, bueno, entonces, ya que tocas sí, el tema tarifazo, se dijo en un momento que el tarifazo se está usado para, nosotros estamos financiando, ¿no?, las retenciones que no está pagando el campo. ¿Esto tiene algo de razón de ser? ¿Es así? Exactamente, lo que vos no dejaste, vos fijate que subieron diciendo que era un desastre el déficit fiscal que le había dejado en el anterior gobierno. Ahora una de las primeras medidas que toman es sacarle impuestos a los sectores agroexportadores, que son sectores de altos ingresos, con lo cual recauda muchísimo menos. Si vos estás preocupado por el déficit fiscal, no sacás impuestos a los sectores de altos ingresos. Bueno, ellos sacaron impuestos porque obviamente tenían que ver con la transferencia de recursos que vinieron a hacer, entonces recaudan menos, esa menor recaudación por quita de retenciones lo tienen que sacar de un lado. ¿De dónde lo sacaron? De los quita de los subsidios a las tarifas públicas, y que además esto de decir que la política de subsidios es un desastre. La política de subsidios lo hacen todos los estados de todos los países del mundo. El país que más subsidia, el estado que más subsidia en el mundo es el estado norteamericano, que subsidia todo el oeste norteamericano en forma permanente, porque el sector agropecuario de Estados Unidos no tiene la productividad que ellos quieren tener. Entonces, ¿qué hacen? Lo subsidian en forma permanente. No hay estado en el mundo que no subsidie. Obviamente lo que uno elige es a quién va a subsidiar. Exactamente, claro. En el anterior gobierno se tomó una decisión estratégica, y yo creo acertada, de subsidiar los servicios públicos para que la gente tenga mayores ingresos disponibles, para que eso pueda aumentar el consumo, aumentar las ventas y aumentar la producción. Bien. Bueno, con sí, respecto, bueno, ahora vemos que entonces, por lo que hablamos con los vecinos, más que nada, ¿no?, por los que palpamos en la calle, que la gente está percibiendo ya que la plata que tiene hoy no es la misma, o no compra lo mismo que lo que compraba el año pasado. Y esto lo está, me parece, sintiendo ya con este último tiempo, más que nada con el tema de los tarifazos, ¿no? Y después también con el incremento de los productos, como decías vos. ¿Cuál es tu diagnóstico de qué puede pasar con los siguientes meses? Bueno, arrancamos el segundo semestre, no sé, capaz que alguno está esperanzado. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo va a evolucionar todo este diagnóstico que hace de la situación? Si puede mejorar, puede empeorar o puede seguir así igual. No, la situación económica de la Argentina va a empeorar, y el segundo semestre va a ser peor que el primero. Pues lo digo por una sencilla razón. Los ingresos reales en la Argentina van a bajar. Yo decía, va a haber una devaluación del 50%, una inflación del 42%, y los salarios en promedio este año van a aumentar un 30%. Le van a bajar los salarios a los argentinos 20 puntos en dólares y más de 10 puntos en poder de compra, con lo cual el consumo va a disminuir. Segundo, está generando una apertura de la economía indiscriminada. El último dato de importaciones de bienes de consumo, que son los bienes terminados, en mayo aumentó un 44% la importación de bienes de consumo, es decir, los bienes terminados, con lo cual la pequeña y mediana empresa va a empezar a desaparecer por una sencilla razón. Hoy la pyme tiene lo que se denomina la tormenta perfecta, aumento de costos por tarifazo, no pueden sacar un crédito por las altas tasas de interés, por eso las pymes no están pagando aguinaldo, porque las pymes generalmente para pagar aguinaldo sacan un crédito, hoy no lo pueden hacer por las altas tasas de interés, caída de venta porque se desploma el consumo en la Argentina, y además apertura de la economía en forma indiscriminada, con lo cual tienen que competir en estas condiciones con productos importados baratos de los tigres asiáticos. ¿Qué va a empezar a pasar con esa fábrica? Esa pyme va a empezar a quebrar, a desaparecer, se va a profundizar el proceso de desindustrialización de la economía argentina, y eso lo que va a generar es un aumento continuo del desempleo, que ya calculamos que son 660.000 desocupados nuevos. En el segundo semestre la desocupación va a crecer más rápido que en el primer semestre, cuando la industria quiebre. Y ahí te van a llevar lo que quieren ellos. Para mí, el desempleo es un objetivo buscado en el modelo macrista y no una consecuencia no deseada, porque necesitan, desde su punto de vista, ya lo dijo Melconian, él dijo, nosotros necesitamos bajar 40% el salario en la Argentina, con lo cual necesitamos un desempleo de 15 puntos. Porque la única manera de bajar salario, como quieren venir a hacer ellos, es disciplinando a la clase obrera. Y ahora, lo curioso es que lo diga Melconian así, tan abiertamente, venimos a bajar 40 puntos, eso me parece, no sé, ellos tienen el diagnóstico que el salario en la Argentina es alto, con lo cual por eso, según ellos, no hay inversión en la Argentina, porque dicen, si el salario es alto en la Argentina, las empresas extranjeras
no vienen a invertir. Entonces el diagnóstico es salario. Fíjense, es más, el ministro de Agroindustria había dicho que los argentinos nos habíamos acostumbrado a comer barato. Sí. La filosofía del macrismo es la comida estaba barata y los salarios altos. Claro. A eso vinieron. Tenemos, a claro, subir. tenemos que ser un país parecido quizás a México o a Perú o a Colombia, a la India, lo dijo bueno, a la India, bueno, ese es me parece su ideal, ¿no? Michetti dijo, los salarios en la India son 3.5 dólares por hora. En la Argentina son 17 dólares por hora. Claro. Con lo cual, lo que vinieron a hacer es la India. La India es un país agroexportador, servicio y ser industria y salarios bajos. O sea, la competitividad de la India lo garantiza, lo financia la clase obrera con salarios bajos. Ellos lo que vinieron a hacer es eso, a que todo lo termine financiando la clase obrera. Ahora, para disciplinar a la clase obrera y llevar los salarios de la India, necesitan un desempleo creciente para justamente que empiece a aparecer la ola de desocupados buscando trabajo y por lo tanto los salarios de los trabajadores la van a poner las grandes empresas. Bueno, y es más, sí. Sino que por eso también me parece que defenestran todo lo que es el peronismo, ¿no? Porque creo que esta situación que estamos viviendo, que quieren revertir estos dirigentes macristas, o de Cambiemos, es los primeros los 12 años de Frente para la Victoria, que han sido de conquistas, y después también lo que ha logrado Perón, porque todo esto viene a colación de la historia. Yo quería preguntarte, Santiago, ¿cómo se sale esto? Si es que se puede salir de alguna manera, quizás una pregunta más política económica o no sé, o de las dos, por ahí están relacionadas. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos salir de esto? Mire, nosotros hemos conformado, el domingo sacamos una solicitada con un grupo de economistas en tiempo argentino que la sacamos desde EPA. EPA es un grupo que es www.epa.com.ar, que tiene que ver con economía política para la Argentina, donde en esa solicitada lo que hacemos es una caracterización del modelo macrista, es decir, explicamos todo lo que está pasando en términos económicos. Está en la página de EPA para que quieren consultar la solicitada, donde explicamos el salto inflacionario, el crecimiento del desempleo, la precarización laboral, el boom importador, la primarización de las exportaciones argentinas y esto de volver al granero del mundo, el fin de la integración latinoamericana y de vuelta a volver a las relaciones carnales con el resto, con Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso la Alianza del Pacífico y por eso la utilización del Mercosur para hacer un libre comercio con Europa. Digo, caracterizamos todo lo que es el modelo macrista y sus consecuencias, y después lo que planteamos es que la única alternativa es armar un frente muy amplio, lo más amplio posible, de todos aquellos perdedores de este modelo macrista, que debe ser el 80-85% de la población argentina, porque en este modelo van a perder la clase trabajadora, los jubilados, las pymes y el comerciante. Digo, es el 85% de los argentinos van a perder para beneficiar un 15% que son los grupos concentrados. Hay que armar un frente lo más amplio posible para resistir el avance de la derecha y del modelo neoliberal de exclusión social. Es la única manera, la única alternativa que se observa, es empezar a articular con todos aquellos que empiecen a sufrir. Lo vimos con los clubes de barrio, porque ellos tratan de instalar que están aprendiendo. Sí. Bueno, no están aprendiendo, están haciendo prueba y error para ver hasta dónde resiste el ajuste de la sociedad argentina. No están aprendiendo nada, saben bien a lo que vienen a hacer, lo hicieron siempre, lo hicieron en el 76, lo hicieron en el 90, lo hicieron en otros países del mundo. O sea, tienen la hoja de ruta, saben lo que tienen que hacer, a quién beneficiar. Lo que necesitan saber es hasta dónde se va a bancar hoy la sociedad esta política de ajuste. Sí, el nivel de tolerancia, ¿no? Esto me parece que el nivel de tolerancia también va a estar condicionado por la conciencia que tome la gente con respecto a si esto es parte de la herencia o no es parte de la herencia. Yo creo que cuenta de que estamos peor que antes, me parece que eso ya lo sabe ese 85% del que vos hablás. Ahora, ¿cuántos hoy le siguen atribuyendo la culpa al gobierno anterior? Porque es parte del discurso macrista y es lo que reproducen. Me parece que en la medida que eso se revierta, ahí está la cuestión. Sí, hay que salir a explicar, porque obviamente la estrategia de la derecha es echar la culpa al gobierno anterior de todo
de todo lo que está pasando, ensuciar con el tema de la corrupción. Obviamente hay que están tratando de instalar la idea de que todos los políticos son ladrones y todos los políticos son mentirosos, van hacia la despolitización de la sociedad argentina, porque obviamente una sociedad despolitizada, gobernada sin intermediados por los grupos económicos, tienen que instalar esa idea de que son todos ladrones, son todos mentirosos. Por lo tanto, fíjate vos que lo más llamativo de la elección de Río Cuarto, que además de perder Cambiemos, lo más llamativo el aumento de la abstención electoral que hubo en Río Cuarto, porque cuando la gente empieza a observar que se empieza a quedar sin trabajo, que no le alcanza el salario, empieza a decir, bueno, van a terminar que se vayan todos, que es lo que justamente quieren los grupos económicos. Y eso es lo que tratan de apuntar y desmoralizar la sociedad argentina, y la idea de hacernos creer que somos un país pobre. Eso siempre, bajarnos la autoestima, esto de que los patriotas estaban angustiados cuando quisieron liberar a la patria, esta idea de que tenemos que consumir menos energía porque somos un país sin energía, esta idea de que tenemos que tener salarios bajos porque somos ineficientes. Bueno, esta idea de bajarnos la autoestima como sociedad, que es la mejor manera de que pueda avanzar la derecha. Bueno, esto tenemos que salir a explicar muy fuertemente a la sociedad, tenemos que tener cuidado con aquellos grupos políticos que terminan siendo rueda de auxilio del macrismo y que después se presentan como opositores. Santiago, la verdad que clarísimo, te agradecemos el contacto telefónico, esperamos que ante las próximas políticas económicas del macrismo nos puedas explicar qué está pasando y dar un poquito de claridad a la situación, que realmente lo hace muy bien. Bueno, no, un placer de vuelta salir en el programa de ustedes, así que a disposición para lo que necesitan y cuando quieran volvemos a salir. Dale, gracias Santiago, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, al dar me mostraba el cartelito de decir somos Alto Viso, sí, somos Alto Viso, acabamos de entrevistar a Santiago Fraschina, realmente, un economista de los que dan gusto, ¿no? Clarísimo además. Muy claro. Militante además, y que yo he tenido varias oportunidades de varios plenarios de escucharlo a él, y lo baja como algo tan complejo que es entender la economía, una persona común, y bajarlo a tierra, a lo criollo, y lo entendés perfectamente. Sí, y la era vez muy bueno poder tenerlo acá en Alto Viso. La vez que lo tuvimos nosotros también en la unidad básica en Palomar, clarísimo, y ya desde el año pasado daba a entender qué es lo que pasaba si llegaba a ganar Macri. Así que bueno, sí. Muy clarísimo, y con lo que más me quedé que dijo fue con ese concepto de antipolítico, ¿viste? Sí, ese que viene por la dicen, despolitización. Exactamente, la despolitización de decirle, de hacerle creer a la gente de que todos los políticos son chorros, que todo, cuando no es así, cuando hay una política, hay gente que realmente se dedica